Buenas noches, profesora. Sí, buenos días. Ok, entonces sí me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias. Miren, en lo que llegan sus compañeros, la práctica está muy talachuda. Voy a empezar a compartir pantalla porque necesito explicarles algunas cuestiones de la práctica que viene. Entonces, espero que haya por lo menos un integrante de cada brigada. Son 14 alumnos, debemos de estar conectados 31 personas. Entonces, estamos casi la mitad, un poquito arriba de la mitad. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y creo que aquí lo tengo. Aquí está. Miren, el día de hoy nos toca la práctica, la ley de la conservación quedamos que no, la que está numerada con 5. Esa dijimos que no, pero aquellas personas personas que las quieran hacer ya sea de manera individual en equipo, pues esta les va a ayudar, ¿no? La que vamos a ver el día de hoy es preparación y conductividad de disoluciones. Ahorita entramos. Quiero comentar algo acerca de la práctica 7. Entonces, en la práctica 7 vamos a trabajar la siguiente semana algo muy parecido a lo que vimos con cristales. Nada más que la parte de cristales fue algo muy sencillo en todo, en hacer el experimento y en la presentación, y no hubo cálculos. Aquí sí, aquí es un poquito más desarrollado el formato de la práctica y la parte de los cálculos. Entonces, lo que sí tienen que traer de aquí 8 días es la parte experimental realizada, tal cual se hizo en el semestre, la clase de cristales. Entonces, deben de presentar las fotos del experimento. Ojalá, aunque fueran poquitas fotos, pero que fueran fotos del material antes de que se monte, ya cuando está instalado, y también de los reactivos, para que nos hablen directamente sobre, del material, ¿sí? Y también cómo fue que tomaron qué instrumento de medición utilizaron para medir la masa y para medir los volúmenes, ¿vale? Entonces, en esta práctica, estos son los materiales, ¿sí? Déjenme extender. Entonces, si se fijan, los materiales son muy sencillos. Yo voy ahorita a compartir las fotos. Cuando yo hice este experimento, algunos de los materiales no los utilicé. Por ejemplo, una escoba o jalador, cinta canela, tampoco la utilicé. Aquí donde dice recipiente grande con agua o una pileta, pues yo utilicé un recipiente que no estuvo muy grande. Bueno, ahora les voy a enseñar. Dentro de los reactivos, el agua es una pastilla de Celsius y agua potable, pues los reactivos son sumamente sencillos. Aquí, hasta el final, nos dicen en caso de no poder conseguir la manguera, pues que hagan esto, ¿sí? Sin embargo, pueden hacer esto o podrían utilizar una bolsa de plástico que no tenga absolutamente ningún agujero. Obviamente, porque como nosotros vamos a generar un gas, lo que vamos a medir es el volumen de gas que se genera. Entonces, si tiene alguna fuga, pues el experimento ya no sirve. Por eso es que aquí nos dan dando otra opción en caso de que no se consiga la manguera. Creo que con una manguera
creo que con una bolsa de plástico que esté lo suficientemente bien cerrada, o sea, que no tenga ninguna fisura, es más que suficiente. Bueno, yo ahorita les voy a comentar cómo estuvo el experimento con el mío. Entonces, para este experimento, pues nos están indicando en... Aquí está, el material. Y recuerden que... ¿Dónde está? Fue en la parte de cristales donde estaba lo de las... ¿Te acuerdan lo de las balanzas, no? Que pueden utilizar ustedes. Bueno, a mí, en lo personal, no me gustan ni las fotos ni la explicación que está aquí. A mí no me gustó y yo ahorita les voy a dar mi presentación. En la cinta canela, o sea, no compren cinta canela, yo creo que es un gasto muy innecesario porque realmente se necesita muy poquito. No sé si logran ver aquí. Aquí se supone que es una pileta. Entonces, casi todas las casas y departamentos tienen un lavadero y junto al lavadero a veces hay una pileta. Eso es a lo que se refieren. Entonces, esta pileta es esta que está aquí. Y este es un recipiente de plástico que parece ser que tuvo alcohol, algo así, ¿no? Entonces, esto que está aquí es un palo y no sé si es el jalador o la escoba, está ayudando a que este recipiente que está invertido esté derechito. Entonces, para eso se necesita la cinta canela. Entonces, si lo quieren hacer de esta forma, pues pueden amarrarlo con un hilo o con, no sé, con algo, hasta con Durex. O sea, porque la cinta canela luego no es tan barata y se utiliza muy poquito. Entonces, para mí como que no es necesario. Pero bueno, generalmente ya ven que yo me baso en las presentaciones que se tienen, en las figuras, me gustan demasiado, pero en esta ocasión, en esta práctica, no me gustó, no la entendí muy bien y bueno, y tampoco me gustaron las fotos, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? En cuanto al material, sí está bien explicado aquí. Lo único que les puedo decir es que tienen que colocar el reactivo en hacer como una especie de cilindro donde va a ir el Alka-Seltzer adentro o el bicarbonato, lo que nos digan. La servilleta de papel debe de ser muy delgadita. No vayan a utilizar una servilleta muy gruesa porque si se fijan, aquí lo tenemos. Aquí está el reactivo y aquí está el líquido. Deben de estar separados antes del experimento. Entonces, cuando ya se pongan a reaccionar estos dos reactivos, el papel debe de deshacerse muy rápido para que el reactivo que está adentro entre en contacto con el líquido y hagan reacción. Si no sucede así y la reacción no se va a dar, va a ser una reacción muy, muy, muy ineficiente y la generación de gas va a ser muy poquita. Entonces, el rendimiento nos va a salir muy, 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 muy poco. Entonces, necesitamos que este papelito, puede ser papel de baño, una servilleta o algo que sea muy, muy ligerito, de tal forma que se deshaga muy rápido, ¿sale? Pero hay que tener cuidado de que no se junten antes del experimento. Bueno, voy ahorita a compartir mis fotos para que vean cómo hice yo mi experimento. Todavía no aparece. Ahí está. Entonces, fíjense, yo no lo hice en la pileta, como decía. Yo lo hice en mi cocina. Entonces, quiero estar
Si ustedes se fijan, aquí tengo el experimento ya listo para iniciar, ya está todo montado. Entonces, ustedes deben de tomarle fotos a todo antes de que se monte, por favor, para ver todo, incluyendo el material, los instrumentos de medición, los reactivos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está ya la imagen. Entonces, miren, este recipiente, el que contiene agua y contiene el recipiente inverso, no es tan grande. ¿Sí? A mí, yo pude adaptarme con ese recipiente. Tiene casi más del 90% de agua, no se ve, no se logra ver muy bien, pero está casi lleno de agua. El recipiente que está invertido es un recipiente que contenía miel y es más o menos de 1 litro de capacidad. El recipiente que está invertido debe de estar completamente lleno de agua, completamente, y lo deben de invertir y debe de quedar invertido de tal manera que no entre ninguna burbuja de aire. 1. 2. Eh, deben ustedes de mantenerlo un poquito derecho. Ahorita nada más por tomar la foto se quedó como inclinado. Yo lo que hice, si se fijan, se está deteniendo con la estufa. Del lado derecho, mi estufa tiene una como cubierta de cristal y se me está ayudando para soportarlo de un lado y junto a la pared. Quedó medio inclinado, pero nada más ahorita para la foto. El recipiente debe de estar abierto, obviamente no se ve muy bien, pero está completamente lleno de agua, no tiene ninguna burbuja de aire y está sumergido de tal manera que el agua no se sale. La manguera de plástico, si se fijan, está adentro, más de la mitad, adentro de esa botella invertida. Es una botella plástica, es una manguera de plástico transparente. Lo que va a pasar es que el gas que se empieza a generar va a desplazar el agua que se tiene en ese recipiente invertido. Entonces, el volumen de agua que se desplaza es el volumen de nuestro gas, recuerden. Por eso es que necesitamos que sea una manguera de plástico o podría ser una bolsa de plástico o realicen el experimento sustituto como lo está indicando en la práctica. El otro recipiente, el que tenemos la botella, ahí en el material nos dice que es una botella de no sé qué kits, no sé qué. Bueno, cualquier botella puede funcionar. De preferencia que tenga una boquilla. ¿Por qué? Porque el gas que se está generando, que se va a generar, va a salir como a mayor velocidad de la boquilla y se va a trasladar rápidamente a través de la manguera para irse al recipiente, al otro recipiente. ¿Sí? Entonces, el globo que tenemos nosotros tiene la función de unir la boquilla, la botella de plástico con la manguera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo utilicé un globo muy pequeño, de tal manera que al momento de que se estire, quede completamente sujeto y no permita las fugas en ninguno de los dos extremos del globo. El globo debe de cortarse y colocar un extremo en la botella y el otro extremo en la manguera. Aquí sería la cuestión del problema si utilizaran una botella, una bolsa de plástico. Hay que tener mucho cuidado, número 1, de que quede bien sujeto y número 2, que permita el paso del gas que se está generando. Adentro del recipiente observamos que ya tenemos aquí el reactivo en polvo que está en el papel. Es como un pequeño cilindro que está amarrado y el amarre, el hilo está en la parte de arriba. Se está deteniendo con la tapita de la botella, ¿sí? Está a una altura tal que no entra en contacto con el agua. Aquí podrían ustedes como bajarlo un poquito más si gustan, nada más hay que tener cuidado que no entren en contacto antes del experimento. Y abajito se ve líquido. Entonces ya está listo el experimento para realizarse. Hay que tener mucho cuidado para que entren en contacto, pues obviamente
deben de inclinar, no agiten la botella porque se puede desarmar todo nuestro equipo que ya tenemos montado. Entonces, lo ideal es que con mucho cuidado, mucho cuidado, ustedes la den la botella de tal manera que entren en contacto los reactivos. ¿Sí va quedando claro, compañeros, lo que estoy explicando? Sí, profesora. Ok. Pues espero que todos los demás sí, porque nada más contestó creo que una persona. Bueno, voy entonces ahora a... Es que creo que no está pasando la foto, la estoy pasando, pero creo que no las estamos viendo. Está muy lento mi internet. Bueno, cuando ya entran en contacto los dos reactivos, se va a empezar a generar un gas, el dióxido de carbono. Ese gas va a circular a través de la manguera y va a empezar a desplazar líquido de la botella que está invertida. Entonces, cuando termine el experimento, ustedes deben de colocar una marca donde termina justamente donde está, donde quedó el líquido, que tanto se desplazó. ¿Cómo vamos a medir el volumen de gas que se generó? Pues muy sencillo. Cuando ya se haya hecho todo el experimento, en la marca que ustedes van a colocar, ahorita que se vea la, la foto, se va a desplazar un volumen de aire, ¿no? De agua. Entonces, ese volumen de agua, ustedes van a poner una marca. Y cuando ya haya terminado toda la reacción y el experimento, ustedes pueden ya desmontar. Entonces, van a colocar agua, van a quitar la botella, la van a tomar, la que está invertida, le van a quitar todo el agua y le van a colocar agua hasta donde está. Ahí está la foto. Entonces, miren, eh, ahí ya está derechita. Nada más que estoy tomando foto y por eso no tapó parte del experimento. Pero en lo que nos importa es la botella que está invertida. Si se fijan, tiene una línea, una marca de dónde quedó el agua. Entonces, la cantidad que tenemos de gas generado es el que está arriba y abajo es la cantidad de agua que quedó. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar esta botella invertida, le voy a quitar agua, toda la que tiene, y le voy a colocar agua hasta donde está la marca. ¿Sí? Ya a la botella derechita le pongo agua hasta donde está la marca y después voy a medir el volumen de esa agua con algún otro instrumento. Puede ser una taza medidora, puede ser con una jeringa, no lo sé, con algo que ustedes tengan en casa que nos permita medir el volumen de agua que se ha generado. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestra. Eso es lo mínimo que deben de tener para la siguiente clase, lo mínimo. Porque, miren, aquí tenemos otra vista. Ahí se ve claramente la parte donde está la marca, el agua y la parte del gas. ¿Sale? Entonces, yo lo hice así, se me hizo más sencillo que la escoba y el jalador y que la cinta canela, no sé, se me hizo muy complicado a mí y era un relajo y bueno, y tampoco tenía espacio ahí para hacerlo en la pileta, entonces yo lo hice así y fíjense, el recipiente que estoy utilizando es un recipiente que no es muy grande, o sea, es un espacio muy pequeño, ¿sale? Entonces, ustedes pueden hacer las adaptaciones que consideren convenientes. Yo utilicé, para medir la masa, pues utilicé la aplicación del celular. Y hay dos, tres, ¿no? Sí tuve que hacer muchas medidas de la misma para que asegurarme de que me estuvieran midiendo bien. Y para medir el volumen, pues las jeringas son excelentes, nos ayudan muy bien. Además, pues una jeringa como de 5 mililitros, ¿no? Para no estar con muchas lecturas. Pero bueno, ustedes ya lo decidieron. Bien, aquí nuevamente se van a coordinar por brigada para que ustedes decidan cómo van a hacer el experimento.
lo pueden hacer cada uno de ustedes o lo pueden hacer uno, dos, no sé, ustedes ya deciden y me van a presentar más o menos esto. Voy a dejar de compartir para nuevamente quiero compartir ahora la práctica. Okay. Entonces, permítanme tantito porque tengo, aquí está el laboratorio. Voy a regresar. Entonces, ¿de qué se trata la práctica que viene? Bueno, pues es el rendimiento porcentual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, vamos a obtener el rendimiento porcentual. Nosotros vamos a hacer un cálculo teórico. Aquí en esta práctica es genial porque nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros calculamos contra lo que ya se hace en la realidad, pues hay una diferencia muy grande, muy, muy grande. Ustedes tienen que explicar cuál es la razón. Tienen que ser muy observadores cuando hagan el experimento. Si el experimento lo hacen una persona en específico de la brigada, pues me gustaría, bueno, ojalá, es una sugerencia, ¿eh? Que además de las fotos, ojalá lo pudieran hacer como que en una sesión en alguna plataforma para que todos vieran el experimento. Tienen que ser muy observadores. Si lo hacen ustedes de manera individual, sí necesitan como que alguien les ayude un poquito, porque si se dieron cuenta, yo ahí estaba maniobrando, yo estaba sola y sí me costó un poquito de trabajo la cuestión de tomar las fotos y que quedara la mejor imagen. Entonces, podrían requerir que alguien los ayudara y un video también de unos segunditos también podría ser de gran ayuda, ¿no? Ya ustedes lo verán. Bueno, el rendimiento porcentual se obtiene del rendimiento real, que está en la parte superior, es el rendimiento experimental, lo que yo voy a obtener, ¿sí? Ese volumen de aire, de gas que yo voy a calcular, que yo voy a medir, que fue lo que resultó del experimento, ese es el rendimiento real, lo que realmente se obtuvo de la reacción. Lo que yo calculé es el rendimiento teórico. Esto va en la parte de abajo. Y lo vamos a multiplicar por 100. Obviamente el rendimiento porcentual ideal pues es el 100%, pero es muy difícil llegar al 100%. Se van a dar cuenta ustedes. Bueno, de hecho ya lo vieron con la cuestión de los cristales, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una cuchara de sal, pues yo, ¿qué esperaría como rendimiento porcentual al 100? Pues que la masa de esa sal debería de ser igual a la masa de los cristales que se formaron. Y no fue así, fue muy diferente, fue muy, muy baja en realidad los cristales que se formaron. Entonces, el rendimiento porcentual fue muy bajo. Pues aquí va a suceder algo muy parecido. Entonces, hay que ser observadores y tiene mucho que ver cómo preparamos, cómo medimos, cómo instalamos, etcétera. Entonces, tienen que traer, lo que sí deben de traer ya de cajón es el rendimiento real. El rendimiento teórico hay que venir a lo más avanzado posible de rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento teórico a lo largo de la práctica nos va indicando las reacciones y nos va diciendo, bueno, eso es parte del experimento, ¿no? Yo más o menos les indiqué el desarrollo para que ustedes entiendan un poquito más. Bueno, después nos están diciendo que recopile la actividad número 6, que recopilen, organicen y usen los datos experimentales. Y aquí nos están dando las indicaciones de cómo hacer los cálculos. Entonces, hay que avanzar lo más que se pueda. Tenemos una tabla de datos que nos ayudamos para los cálculos y hasta el final obtenemos nosotros el rendimiento en la parte, bueno, no veo ahorita, pero
para que obtengamos el rendimiento teórico, ¿sí? Y entonces, ya que tenemos el rendimiento teórico y el experimental, ya podemos obtener el rendimiento porcentual y hay que identificar quién es el reactivo limitante. Bueno, entonces aquí está el manejo de los residuos. Sí es importante que se manejen como nos están indicando. También sería interesante que ustedes nos tomaran fotos de qué hicieron con sus, cómo manejaron los residuos. Ah, y también las medidas de seguridad. Aunque son materiales muy sencillos, tanto el material como los reactivos, tratémoslo como en la formalidad que nos debe dar un laboratorio. Entonces, sí me gustaría ver en una foto, en varias, las medidas de seguridad que ustedes tomaron. Bueno, entonces, hay que venir lo más avanzado posible en la parte teórica, porque nosotros no nos va a dar tiempo en la parte, van a tener que hacer la presentación, así como la hicieron con los cristales, de cómo les fue en su experimento. Y nos van a dar el dato de lectura que obtuvieron de la masa de volumen de aire que se consiguió, que se obtuvo, y vamos a tratar de obtener el rendimiento porcentual entre todos, pero ya cada quien con sus propios datos. Entonces, nos vamos a ir a la parte matemática, pero el tiempo va a ser muy reducido, porque tenemos que ver cómo fue lo del experimento. Recuerden que el experimento en sí, todas las brigadas que lo realicen son 5 puntos. ¿Sí? Entonces, les da 5 puntos y lo que ustedes después realicen con los cálculos se suma a los 5 puntos que obtuvieron por haber hecho el experimento. ¿Quedó claro, compañeros? ¿O tienen alguna duda? Y díganlo en este momento porque ya vamos a comenzar con la práctica. ¿Puede repetir qué era el Obviamente, rendimiento real, por favor? el rendimiento real es lo que te salió que va a salir del experimento. El volumen de gas generado. Ok, gracias, profesora. Ajá, ese es el rendimiento real. Sí. Y obviamente cada quien, cada brigada o entre los mismos integrantes de la brigada, pues el rendimiento va a ser diferente. Debería ser el mismo, ¿no? Pero va a ser diferente por las cuestiones de cómo estamos trabajando. De hecho, aunque estuviéramos en el laboratorio, el rendimiento es un poquito diferente entre las brigadas, porque no es la misma persona que está maniobrando. Y además el equipo, aunque es el mismo, las probetas, las balanzas, etcétera, pero cada instrumento de medición tiene un error muy característico. Y cada uno de nosotros, cómo tomamos lecturas, etcétera, es una suma, ¿no? De cuestiones ahí, de puntos, y al final no tenemos el mismo porcentaje. Bueno, ¿sí quedó claro lo del rendimiento real, compañero? Sí, profesora. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Antes de iniciar con y el cuestionario previo de la práctica que viene, también ese sí debe de estar de cajón, contestado al 100. Entonces deben de traer el rendimiento real, las fotos del experimento y el cuestionario previo contestado. Todo eso es de cajón. Y lo más avanzado que se pueda en los cálculos para el rendimiento teórico. Va a haber dudas, por supuesto, pero las vamos a aclarar y va a ser más fácil, aunque no haya salido, pero va a ser más fácil de hacerlo la siguiente semana. Pero si se fijan, no tenemos mucho tiempo, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario? Creo que acuérdense que estoy como profesora y como alumna. Yo como alumna estoy viendo lo que estoy compartiendo de información, pero lo veo borroso. ¿Así lo ven ustedes? Sí, sí, también. Sí se ve borroso. Ujú. Bueno, pues no sé qué hacer, ¿eh? Entonces, lo que, lo que sí, pues ustedes tienen su información para que la vayan siguiendo. Al inicio de la clase había personas muy, 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 muy madrugadoras, me dio mucho gusto. Les puse en el chat que por favor tengan sus apuntes a la mano. Entonces, necesito que todos tengan sus apuntes a la mano y me vayan siguiendo por, con lo que ustedes tengan porque se ve borroso. Entonces, hay que ver qué pasa ahí, ¿no?
Bueno, entonces, acuérdense que todas las definiciones, absolutamente todas las definiciones deben de ser muy, muy sencillas para que, acuérdense que cuando iniciamos algo, un nuevo conocimiento, es entender el concepto. Cuando yo entiendo el concepto, entonces es como que el nivel más básico. Cuando ya lo entiendo, entonces yo ya puedo pasar al siguiente nivel, que es cómo lo calculo y después cómo lo aplico. Entonces, o entender el concepto, aplicarlo y calcularlo. Entonces, lo primero es entenderlo. Entonces, acuérdense que me tienen que decir ustedes con sus propias palabras qué es lo que entendieron. No quiero que lean. Hay veces que no se puede evitar el leer porque no queda de otra. Pero si ustedes lo pueden decir con sus palabras muy, muy sencillas, eso es lo mejor para mí. Acuérdense que tienen que contestar lo que ustedes entendieron, no lo porque pues yo ya lo entendí, entonces no me lo tienen, o sea, quien lo tiene que entender son ustedes, no yo, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es molaridad, compañeros? De manera muy sencilla. La concentración molar. Sí. ¿Pero qué me indica la concentración molar? A ver, dime, Roberto. La cantidad de sustancia que hay en una disolución. Ajá. Sería, exactamente, así es, la cantidad de sustancia que hay en una solución, pero recuerden que hay diferentes formas de poder medir la concentración. Entonces, una de ellas es creo que es una de las más sencillas, de las más utilizadas en los laboratorios, es la molaridad porque es muy, muy, muy más sencilla. Entonces, son los mol que tenemos de esa sustancia en 1 litro de disolución. Entonces, así como sencillito, ¿no? Bien, ¿cómo influye el agua de hidratación presente en algunos sólidos en la preparación de las disoluciones? Esto lo vimos en la práctica pasada y yo lo contesté. Entonces, ¿cómo influye el agua de hidratación presente? La pregunta número 2, quiero que me la contesten con lo que se vio en la clase pasada, porque ahí se comentó. Si no lo pueden realizar es que no tomaron atención, no tomaron apuntes, no entendió, no quedó claro. ¿Me pueden decir cómo afecta el agua de hidratación? Puedo preguntar al que sea e ir poniendo asistencia, ¿eh? A ver, sí, no, Roberto, otra persona. Gracias, Roberto. ¿Alguien? O voy a empezar a... Oigan, nos estamos consumiendo tiempo de la práctica, ¿eh? 1, 2. Yo puedo pedirle a quien sea. Mora Chávez, ¿me puedes contestar? Por favor. Si no me contestan, empiezo a poner faltas, ¿eh? Mora Chávez. Pueden utilizar también el chat. Ay, compañero, póngase abusado. A ver, dime, Alejandro. Bueno, yo encontré que es la encargada de separar a las partículas que están en sólido y A también ver, se encargan de diluirlas. Alejandro, lo tienen que contestar con lo que se vio en la práctica pasada. Ya lo vimos en la práctica pasada. Sí, digamos, cuando el agua, pues es hidratación, cuando se acerca a un sólido lo que hace es diluirla, como lo vimos con el agua con la sal. La sal a la hora de juntarse con el agua se empieza a diluir No, y se forma una mezcla homogénea. sí, perdón, Alejandro. Yo me equivoqué. Fue en la clase antepasada. Sí, no fue la pasada, fuimos los cristales, sí es cierto. Pero no estoy hablando de la parte de cristales que ustedes hicieron, en la parte que vimos del simulador. Ah, ya. Porque el cloro de sodio no está hidratado, o sea, es un compuesto solo. ¿Alguien más levantó la mano? Gracias, Alejandro. ¿O puedes contestar tú? No, es que creo que ya me confundí. No, es que lo vimos en la práctica pasada, pero no con el cloro de sodio, con el otro compuesto. Avid, ¿puedes contestar?
Sí. ¿De cómo influye el agua de hidratación en los sólidos? Pues lo que yo observé ¿Sí? es que se separaban bueno, hace que se separara la sal eh, en la solución, y luego esto ayudaba a que cuando la ¿Cuál calentaras. solución? ¿Cuál? No, no había solución, ¿eh? ¿Pueden ayudar a Vic? Bueno, Rafael, mm, gracias. Rafael, no se te escucha, Rafael, no sé si estás hablando. Bueno, Rafael. Rafael, no se te escucha. No. Renata, ¿puedes contestar, por favor? Sí, está bien, Rafael. Yo aquí estoy atenta en el chat. Renata, por favor. ¿Mande, maestra? Vean sus apuntes de clase. Vean sus apuntes de clase. ¿Contestas, por favor, Renata? Sí, permítame, es que estoy teniendo problemas y se está cortando un poco mi pantalla. Pero sí te escuchamos bien, puedes hablar. No necesitamos la pantalla ahorita. Chicos, apúrense. Renata, te escuchamos perfecto, ¿eh? Puedes comenzar a hablar. No necesitas compartir pantalla, Renata. No, me refiero a que estoy teniendo un poco de problemas con mi pantalla y como que se me está cortando o sea, no Puedes distingo contestar. totalmente la pantalla. Puedes contestar perfecto, Renata. No necesitas compartir la pantalla. Es la pregunta número 2. Debes de tener el cuestionario previo en tus manos. Sí, O claro. sea, no necesitas ninguna pantalla. Se te oye perfecto. ¿Puedes contestarnos? H. Paulina, ¿puedes contestarnos? Sí, estoy revisando mis apuntes. O sea, los apuntes desde el inicio los deben de tener. ¿Qué pasó, Paulina? ¿Tomé? Maestra, ¿ya le contesto? No, Rafael. No es esa. Emiliano, Pues yo diría que la masa total aumenta, ¿no? no, nada de yo diría. No, nada de yo diría. ¿Qué vimos en la clase pasada? Revisen sus apuntes de la clase pasada, en la parte donde teníamos, donde el agua de hidratación, ¿qué pasaba? ¿Qué se debería de hacer con el agua de hidratación? Se tenía que separar de la masa inicial. No, pero luego, sí, pero ¿qué más? Se restaba ¿Qué la hacemos masa con del esa agua, agua de menos hidratación? ¿Mande? se restaba la No masa escucho. del agua. No te entiendo. Se restaba la masa total menos la Pero masa del agua. ¿cómo influye esa, a ver, cómo influye esa agua en ese compuesto? ¿Se debe de Aumenta su considerar o masa no? Yo lo total, comenté, yo lo dije. ¿Mande? aumentando su masa total, ¿no? O sea, ¿es parte del compuesto o no es parte del compuesto? Sí. ¿Por qué dudas? ¿No lo tienes apuntado ahí en tus notas? Mm, no, No, porque ¿verdad? pues, no. No. Por eso dudas. No tomaron No, apuntes y yo se los dije. Sí, sí, es parte del compuesto. Hice yo un comentario. ¿Alguien lo anotó acerca de esa parte de cómo influye el agua de hidratación? Si se debe de tomar en cuenta o no. Ya nos contestó el compañero. Muchas gracias. Ayúdenlo, alguien más. Él ya lo contestó. Roberto, ahora sí podrías contestarnos o ya no.
Perdón, es que no se activaba mi micrófono. Pues yo tengo lo mismo que el compañero, maestra. De hecho, lo mismo que iba Sí, pero a dime tú contestar, con tus palabras. bueno, era el sulfato, no, sí, sulfato de cobre Sí, pentahidratado, ¿no? sulfato de cobre. Así No me es. recuerdo. Entonces, lo que hacía el experimento era que se calentaba y el agua que se evaporaba se quedaba una masa y esa masa era la del puro sulfato de cobre. Se restaba la masa inicial y nos daba la masa de Bueno, agua que había en el compuesto. sí, al final de cuentas, ¿qué es lo importante de ahí? ¿Cómo influye el agua de hidratación? A ver, Gael, muchas gracias, Roberto. Gael, ya no me repitan lo que hicimos, sino díganme ya, a ver, Gael, dime. Que forma parte de la sustancia, pero en sí no de su composición. No, pues entonces ya nos confundiste, Gael. Rafael. Rafael. Esmeralda. Que como el agua también es parte de la sustancia, al agregar la agua, se hace una mezcla homogénea. No, es que vas bien, Esmeralda. El agua de hidratación forma parte del compuesto. Entonces, yo les comenté, cuando realizan los cálculos, ¿qué deben de hacer en los cálculos? ¿Restarlo? ¿Mandé? ¿Restar? ¿Qué pasa con esa agua de hidratación en los cálculos? ¿Se le resta a la masa del compuesto o...? Sí, bueno. No. No, gracias. Valeria, ¿puedes decirnos qué pasa con esa agua de hidratación, con esas moléculas en el compuesto? ¿Cómo lo debemos de considerar en los cálculos? ¿Se considera o no? Sí, pues se tiene que restar. A ver, ¿quién dijo que restar? ¿De dónde sacaron restar? De la práctica. Entonces no entendieron el experimento. ¿Pero por qué se tiene que restar? O sea, ¿cuál era el objetivo de ese experimento? Era la pregunta número 2, ver cómo influye el agua de hidratación en ese experimento. Y yo les di la respuesta, además. O sea, yo lo dije, yo lo comenté. Entonces, no. Sí, participar. dime. ¿Quién habla? No sé si sería determinar, ¿Sí, quién eres? por diferencia, Emiliano, vaya, determinar Sí, Emiliano. la cantidad de agua que se evapora, ¿no? Por diferencia. Es, bueno, obviamente, a ver, es determinar, bueno, ¿Pero cuál fue? Sí, ya sé, por diferencias obtenemos la masa de agua y la masa del sulfato, pero ¿cuál fue la razón de hacer ese experimento? Además de hacer una resta y ya, pues, está como si No fue estuviéramos en conocer primaria, ¿no? bueno, la masa final del sulfato de cobre, ¿no? ¿Se me oye, profesora? O sea, la razón de ser del experimento anterior era ver cuánta masa de sulfato de cobre teníamos y por lo tanto cuánta masa de agua. No, el experimento era muy sencillo. Sería la Y dicen, obtención de pues es una resta cristales, ya. ¿no? ¿Es la qué, perdón? Obtención de cristales. ¿No? No, compañero. Esa parte del experimento, no, esa no era su razón de ser. O sea, sí, pero el hecho de haber colocado un compuesto que estaba hidratado, ¿cuál fue la razón de ser de esa parte? Sí, pero es que, a ver,
Nadie entendió. Entonces, aquí es la pregunta 2. ¿Cómo influye el agua de hidratación? Entonces, ahí era que vieran la importancia del agua de hidratación en el compuesto. Cuando tenemos un compuesto hidratado, monohidratado, bihidratado, pentahidratado, las moléculas que sean, ¿cómo debe de considerarse en ese compuesto? O sea, a final de cuentas, me entristece que nadie me haya contestado. Espero que alguien tenga la respuesta. Nadie lo ha dicho. ¿Alguien más que quiera participar antes de que yo comente? Sí, dime, Roberto. Bueno, la verdad, yo lo estoy sacando como conclusión por lo que vi ayer en la clase de química. Se supone que hay un axioma en química que dice que lo semejante disuelve a lo semejante, y quiere decir que tal vez su tipo de enlace haga que se disuelva mejor en una disolución de agua. A ver, Roberto, no. No. O sea, sí es cierto lo que tú estás diciendo, pero lo que nosotros vimos en esa clase, no vimos nada de lo que tú estás comentando. Es más sencillo. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue que debe de considerarse en la fórmula la masa de agua, porque sí es parte del compuesto y nadie lo ha dicho. O no lo dijo exactamente así, por eso necesito que me digan muy bien. Lo que más se limitaron a decir ustedes es de que el experimento era una resta y conocer la masa de agua o la masa de sulfato. No, esa agua cuando está en el compuesto como parte de la fórmula de pentahidratado es parte del compuesto y ustedes no están manejando por separado. Entonces, cuando tenemos eso, y yo se los comenté, hice la aclaración y les dije, cuando ustedes tengan un compuesto hidratado, ya sea mono, bi o las moléculas que tengan de agua, ese compuesto esas moléculas de agua son parte del compuesto. No las deben de quitar y decir, ay, pues si los voy a diluir con agua, ¿para qué hago, para qué le sumo esas moléculas al compuesto? Si el agua, esa agua va a entrar en contacto con el otro agua. O sea, no tiene razón de ser de que se contabilice. Y ese es un error muy grande. Entonces, el agua de hidratación sí influye y es parte del compuesto. ¿Cómo vimos que era parte del compuesto? Porque por el color. En ese experimento, lo que se demostró fue la pregunta número 2. Entonces, y ojo, nos estamos tardando mucho y ya al final nos vamos a quedar cortos en el tiempo con el experimento. Entonces, el agua, el sulfato de cobre tenía un color azul y cuando le quitan el agua, se quedó blanco. Eso quiere decir que el agua, el sulfato de cobre pentahidratado, así como es, necesito que esté en color azul, o sea, es color azul, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua, las moléculas de agua, forman parte del compuesto y deben de contabilizarse. Es parte del compuesto, es parte de la fórmula. Y al momento de hacer los cálculos, es que se considere, nunca se debe de quitar. Eso es lo que entiendo esa pregunta. ¿Cómo influye el agua de hidratación en el compuesto? Es parte, no es que esté aparte, es parte del compuesto y por lo tanto debe de contabilizarse. Independientemente si se va o no a deshidratar o si se va a diluir, se va a colocar en agua. Esa es la respuesta a la pregunta número 2 y espero que quede claro, porque a lo más que se limitaron a decirme es que se hizo una resta y que no sé qué, no. Lo que se hizo es demostrar cómo el agua, cuando en un compuesto, las moléculas de agua, cuando es parte del compuesto, cuando está en una fórmula, es parte del compuesto. No lo separen, por favor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿quedó claro o no? Porque eso es importantísimo en los cálculos. Maestra, Porque muchas veces cuando ustedes dan en un examen, no lo contabilizan y ahí empiezan los problemas. Sí, dime, compañero. es que no me termina de quedar claro, porque en la pregunta dice que cómo influye, no como si es parte de la disolución. Exactamente.
No está hablando de la cómo influye. Lo que pasa es que si tú quitas las moléculas de agua cuando está en un compuesto hidratado, entonces tus cálculos van a estar mal porque el agua esa molécula forma parte del compuesto. Lo vimos la clase pasada. Si tú quitas de los cálculos, necesitamos la masa molar. Y en la masa molar, nada más es el cobre, el azufre y el oxígeno, y no tomas en cuenta las moléculas de agua, vas a tener un error en los cálculos. Entonces, sí influye en la fórmula porque es parte del compuesto. Independientemente de si ese compuesto lo vas a diluir o lo vas a calentar solito, porque la práctica pasada nada más lo calentamos al sólido. Se supone que está sólido y nada más se le evapora el agua. O, como en el caso de esta práctica, ese compuesto lo vas a someter a dilución, ¿sí? Vas a formar una dilución. Si tú no tomas en cuenta la masa molar del agua dentro del compuesto, tus datos van a ser equivocados. Entonces, sí influye en el compuesto porque es parte del compuesto. No sé si te quedó claro, Alan. Ok, creo que ya entendí entonces. O sea, tenemos que considerarlo como parte pues de nuestro compuesto, porque de no ser así, De la fórmula. De la fórmula, ajá. nuestros cálculos serían incorrectos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, si en un examen te llegas a encontrar un compuesto hidratado y tú no lo consideras la suma para obtener la masa molar, pues van a estar mal los datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero eso les debió de haber quedado claro en esa sesión, porque les hice ese comentario. No sé si haya contestado tu pregunta, Alan. Sí, gracias. Bueno, eso espero. Bueno, vamos a continuar con el cuestionario. Chispas, ya no sé dónde está el cuestionario. Está aquí. La siguiente pregunta. Bueno, la pregunta número 3, ya la vieron todititos. ¿Cómo afecta la pureza del reactivo en la preparación de las disoluciones? Aquí depende de lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno. Creo que no. No, profesor. ¿No? Ok, gracias. Ok, entonces fíjense, bueno, pues aquí depende mucho de lo que yo quiero obtener. Ustedes van a darse cuenta más adelante, no sé si en el curso de química o en otras asignaturas, a veces necesitamos que el material tenga ciertas impurezas, lo que se le llama como dopaje. Entonces, dopaje es tener un grado de impureza para que me sirva a mi objetivo. Entonces, ahí es donde afecta la pureza. Depende de lo que yo quiero. Si yo voy a utilizar mi reactivo para grado medicinal, grado comestible, pues la pureza debe ser muy grande, ¿sí? Entonces, afecta muchísimo. De hecho, ustedes lo vieron en la clase pasada. Debieron de haber comentado también pues, la calidad del agua, ¿no? Si el agua tenía sales y yo estaba añadiendo sal, pues eso hacía que mi experimento no saliera como yo quiero. Entonces, ahí el agua que debimos de haber utilizado en la parte de cristales para asegurarnos que la sal fuera solita, debió de haber sido sin sales. Creo que nadie lo comentó. Entonces, el agua es muy importante, la calidad, la pureza, en este caso del agua. El experimento sale un poco diferente si lo hicieran con agua de la llave o con agua de garrafón o con un filtro o si alguien tenía agua destilada, etcétera. Entonces, sí se ve muy claro el efecto. Incluso yo les dije que si pudieran colocar el nombre de la marca de la sal que utilizaron, porque también eso influye, ¿no? Entonces, yo creo que eso no queda ninguna duda. ¿Qué es un enlace? De manera muy sencilla, ¿qué es un enlace químico? De una manera muy sencilla, lo más sencillo que lo puedan definir. ¿Qué sería? Es la atracción de átomos. Eso sería afinidad, ¿no? Electrónica. ¿Qué sería un enlace? A ver, Dávila.
sería la fuerza que mantiene unidos a los átomos, ¿no? Para poder formar un compuesto. Sí, nomás fuerza. Sí. Sí, sí, estaría bien. ¿Alguien más que pueda decirnos otra definición? Esa es la fuerza que mantiene unido. Pues un enlace químico es una unión. Nada más que muchas veces, acuérdate que no siempre. Bueno, es que dijo que electronegatividad no podría ser fuerza. Bueno, aquí para hacerlo más sencillo, un enlace químico es una unión. O sea, si nos vamos a la base más básica, un enlace es una unión entre dos átomos. Bueno, de dos o más átomos. ¿Están de acuerdo? Es una unión. Ahora, ¿cómo se da esa unión? Que es lo que es la pregunta número 5. Entonces, tenemos diferentes formas de que se unan esos electrones. Los que se unen son los electrones. En un átomo son los electrones. Entonces, para mí, ustedes busquen sus propias definiciones, más bien sus propios conceptos, ¿no? Entonces, un enlace químico es una unión entre electrones de dos o más átomos, ¿sale? Esas uniones son de diferente manera. Aquí nada más vamos a mencionar a grosso modo las dos que se tienen principalmente. Esas dos uniones pueden ser a través de iones o de lo que se conocen como la compartición de electrones, el enlace covalente. Entonces, puede ser por un enlace iónico o por un enlace. La unión puede ser iónica o la unión puede ser covalente. ¿Qué significa? Como su nombre lo indica, iónico es que se están formando iones. Entonces, la única forma que se puedan formar iones es que haya un desbalance energético en cargas. Entonces, si un átomo cede o pierde un electrón, se hace más positivo, queda un ion positivo. El otro extremo sería que alguien gane una carga positiva, pues entonces, perdón, si gana un electrón, pues se hace más negativo. Entonces, tenemos un ion negativo. Esto mismo puede suceder, bueno, entonces, cuando hay un desbalance, se forman los iones, queda eléctricamente cargado ese átomo. Entonces, ya sea por una carga que esté eliminándose o que le esté llegando. En la tabla periódica, una forma de poderla nombrar es del 1 creo que al 16, ¿no? Entonces tenemos la familia 1, la familia 2, la familia 3, hasta la familia 16. Entonces, las primeras columnas que nos están indicando con la familia 1, 2, 3, que es el número de electrones que tienen en la última capa. Entonces, las primeras columnas nos dicen que los elementos tienen un electrón, dos o hasta 3 electrones libres. Entonces, esos elementos que tienen 1, 2, 3 electrones libres, es más fácil que los elementos de la tabla periódica que están del lado derecho, que tienen 5, 6, 7 electrones libres. Entonces, esos es más fácil que atraigan los electrones que les faltan, ¿sí? Acuérdense que en la naturaleza todo es optimizar y hacer eficiente el uso de la energía, el mínimo. Ajá, el mínimo uso de energía. Entonces, energéticamente hablando, si un electrón tiene si un átomo tiene un electrón y requiere 7, energéticamente hablando, es mucha energía para que jale esos 7. En cambio, si son 7 electrones y nomás requieren de 1, pues energéticamente hablando, pues es menos energía la que se va a necesitar. Entonces, en la naturaleza así suceden las cosas. Entonces, por eso es que se hace un enlace iónico, porque esos 7 electrones jalan con más facilidad al electrón que está libre del otro átomo. Entonces, ahí es cuando se forma un enlace iónico. ¿Sí? Y son muy fuertes, por lo mismo. Cuando tenemos un enlace covalente, ¿qué pasa cuando los elementos
los átomos que se van a unir, energéticamente hablando, tienen la misma cantidad de átomos. Entonces, la fuerza de atracción entre los electrones pues es casi la misma. Entonces, ¿qué se decide hacer ahí? Pues mejor los comparten. Entonces, no hay ese de que quién jala a quién, pues no se podría, se anularían las fuerzas. Tendrían prácticamente la misma magnitud. Entonces, se comparten los electrones. Al momento de estar compartidos, es un enlace covalente. Hay diferentes tipos de enlaces covalentes, ¿no? Covalente polar, en los enlaces iónicos también, dependiendo de las electronegatividades. Eso lo van a ver ya más en teoría, pero a grosso modo sería esa la razón. Cuando tenemos más electrones y me hace falta poquitos, 1, 2, hasta 3, pues yo los atraigo. Entonces, quien los atrae queda un ion negativo y el otro es un ion positivo. Cuando son enlaces covalentes, se comparten. No hay electronegatividades como tal, no hay esa diferencia de carga, sino quedan ambos más o menos con las mismas cargas, energéticamente hablando. Y entonces, eso hace que tengan diferentes propiedades. Cuando ustedes necesiten pensar en un enlace iónico, en un enlace covalente, necesitan ustedes fijarse en dos compuestos que sean muy fáciles de aprender. Por ejemplo, la sal de cocina y el azúcar. Ambos nosotros los usamos cotidianamente. Entonces, ustedes acuérdense cómo se comportan la sal y el azúcar cuando nosotros lo estamos cocinando. Cuando nosotros tenemos un sartén y nosotros colocamos la sal en un sartén y el azúcar, con la misma temperatura que nos da la flama de la estufa, el azúcar se derrite y la sal no. Quiere decir que por el mismo tipo de enlace, como es más débil el enlace covalente que el enlace iónico, entonces el azúcar se derrite, su punto de fusión es muy bajo, tanto que con la flama se puede pasar de sólido a líquido. Sin embargo, la sal no. Yo necesito temperaturas muy altas, arriba de 800 grados, para que se me pueda derretir, para el punto de fusión de mi sal, ¿sí? Cuando yo disuelvo el azúcar y la sal en agua, ustedes lo vieron en la clase pasada, en el experimento, yo puedo separar la sal, yo puedo obtener sal por medio de un proceso físico muy sencillo. Pues puedo evaporar el agua y entonces obtengo mi sal, ¿sí? Pero sin embargo con un compuesto de enlace covalente no. Entonces, son diferencias que nos ayudan a entenderlas más cuando identifiquen un compuesto de enlace covalente y de enlace iónico muy sencillo, ya sea que lo utilicen en la comida, en alguna sustancia en particular, y vean cómo se comporta, que a lo mejor no lo han percibido, pero así es más fácil de que ustedes lo puedan contestar cuando venga un examen y también cuando lo tengan que aplicar el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces eso nos da cabida a la pregunta número 6. Nos está hablando de los electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Con lo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué sería un electrolito? Con una sola palabra, ¿qué sería un electrolito? ¿Cómo lo podrían definir, si es que quedó claro su investigación, lo que es un electrolito? ¿Cómo lo definirían? Cuando la sustancia tiene más iones. No, o más bien aquí está conformada por ya eso. estás en... Al final no te entendí. ¿Está formada por qué, perdón? Iones. Sí. Es que me quedé... Sí, es que dijiste la respuesta en plural. Un electrolito es un ion, Roberto, efectivamente. Ah, ok. Entonces, Singular, entonces. sí. Ajá. Es que pasó, te dije, sí. Diste la respuesta en plural, ¿no? Entonces, un electrolito es un ion, a final de cuentas. Químicamente hablando, si nosotros, si entendieron el concepto de ion, de electrolito es un ion.
porque tenemos electrolitos positivos o negativos, ¿no? Entonces, ahora sí, Roberto, un electrolito fuerte, porque ya vamos a clasificarlos. Entonces, al final de cuentas, es un ion. Todas las sustancias que se pueden separar en iones son electrolitos. Nada más que aquí hay electrolitos fuertes, débiles y quienes no son electrolitos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un electrolito fuerte? Hablando de iones. Sergio Emanuel, ¿me podrías decir qué es un electrolito fuerte? Sergio, contesta. Alumno que no conteste, tiene falta, ¿eh? Porque a lo mejor además está conectado ahí y está durmiendo. Ah, no. Tenía problemas para encender mi micrófono, maestra, perdón. Ah, pues pensé que estabas durmiendo. No. ¿Qué es ¿Cómo un que? electrolito fuerte? Ah, bueno, yo investigué No, que sí un lo creo. electrolito fuerte, bueno, se lo voy a leer como lo Ajá. investigué. Es una No, ¿qué sustancia que... entendiste tú? No, no, Ah, no, 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 no. ¿Qué entendiste tú? ok, ok. ¿Qué entendiste? Pues un electrolito fuerte lo entendí como una sustancia o un compuesto que cuando se disuelve en agua causa la formación de iones. Bueno, así fue como lo entendí de ¿Cómo? lo No, no, no entendí lo último. Ah, Antes de los iones, ¿qué dijiste? ajá, es una sustancia o un compuesto, así lo investigué, que al disolverse en agua provoca la formación de iones. No, pues me estás hablando de los electrolitos. A ver, ¿alguien más que me pueda decir qué es un electrolito fuerte? Porque Manuel, a ver, a electrólisis, no, compañero. Bueno, no entendí lo del, a ver, lo del chat. A ver, dime, compañero Abraham. Yo entendí que los electrolitos fuertes eran los que cuando se disolvían ionizaban completamente. Así es, así es. Entonces, no, o sea, independientemente de la cantidad de sustancia que tengamos, toda esa sustancia completamente se disuelve, se separa en iones. Por ejemplo, como lo hicieron ustedes con la sal hace 8 días o cuando hicieron el experimento. Un electrolito fuerte es de que se separan iones todos, el 100% de la cantidad que nosotros tengamos y que la coloquemos en agua. Obviamente, un electrolito débil, pues no todas las sustancias se separan en iones. Ese es un electrolito débil. Y un no electrolito, pues es el que no se separa. O sea, podemos estar mezclando en agua, se disolverá, pero no se separa en iones. Eso es un no electrolito. ¿Sí quedó claro? Porque esta es la base de esta clase. Hay que diferenciar, saber clasificar. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profe. Roberto. ¿Y cómo se sabe cuando es positivo o es negativo? Con la fórmula del compuesto. Por ejemplo, el cloro de sodio tiene sodio y tiene cloro. Entonces, te vas a la tabla periódica y tú vas a ver ahí, por ejemplo, el sodio de qué lado está y el cloro. El cloro está del lado derecho y el sodio, o sea, ahorita no tengo la tabla periódica en la mano, pero el cloro, al estar al extremo derecho de la tabla periódica, debe de tener, y como no es un gas noble, debe de tener unos 5 o 7 electrones en su última capa. Y del lado izquierdo, el sodio está del lado izquierdo. Entonces, el sodio va a tener que ceder su electrón al cloro. Entonces ya queda positivo y el cloro queda negativo. Perdón, el cloro, sí, el sodio queda positivo y el cloro queda negativo, porque va a ganar un electrón. Y eso lo vas a ver con las electronegatividades, justamente. Ok. Pues así, a grosso modo, así se razonaría, ¿no? O sea, vas identificando, ya identificas a qué familia pertenece. Ah, pues aquí está. Entonces, este queda positivo, este queda negativo. ¿Sale? Bueno. Eso lo van a ir viendo en su clase de química, ¿no? Precisamente en la parte de teoría. Bueno, después, bueno, los parámetros de que depende de la resistencia, pues ya
la longitud, el tipo de material y demás. Y las unidades, bueno, los ohms, los microsiemens, ¿no? Bueno, vámonos a la práctica, que estaba un poquito larga. Miren, tenemos que llenar esa tabla. Eso es lo que consiste en la práctica del día de hoy. Entonces, los compuestos que están, el último que es el azúcar, se supone que nosotros les vamos a compartir los datos. Entonces, yo en el chat ya compartiré los datos de este compuesto. Entonces, las disoluciones son estas, se van a realizar con estos compuestos. En la parte de arriba van a colocar ustedes las concentraciones. Las concentraciones van a ser las mismas para todos los reactivos, ¿sí? Todas, porque la metodología es la misma. Y en la parte de abajo vamos a colocar las conductividades. ¿Cómo sé que un compuesto tiene, por ejemplo, este mismo compuesto, dependiendo de su concentración, pues es la conductividad? Entonces, obviamente, si tengo mayor concentración, mi conductividad debería de ser mayor, si es que es un electrolito. Si es un no electrolito, pues las conductas van a ser la misma, podría ser, ¿sí? Entonces, así es como yo me voy a dar cuenta quién es un electrolito fuerte y un no electrolito. Voy a tener mis datos. Entonces, la práctica nos dice que cada una de las brigadas realice un experimento de estos y nos proporcione los datos. Pero yo lo voy a hacer como lo hicimos la clase, una de las clases pasadas. Entre los integrantes de la brigada, porque deben ustedes de practicar el uso de este simulador. Lo que veamos en la clase de hoy, el tema de esta clase es cajón que viene en el examen, ¿sí? No el tema, no como la práctica en sí, sino acuérdense que pueden venir 3 temas de prácticas en una pregunta. Entonces, el tema de la clase del día de hoy es cajón que venga en el examen. Entonces, necesitan practicar ustedes la parte matemática y el uso del simulador. Entonces, ustedes se van a organizar en cada brigada quiénes van a hacer cada uno de estos con estos reactivos. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Ustedes deciden cómo sortean la realización. Entonces, cada uno de estos va a ser entre brigada. ¿Sí quedó claro? Entre los mismos integrantes de la brigada se van a sortear las actividades de esa tabla. No va a ser que cada una brigada realice uno y nos pase, ¿no? Porque eso nos complica y nos atrasa demasiado. En cambio, entre los integrantes de brigada se organizan para ejecutar las actividades. ¿Quedó claro, compañeros? Sí, por favor. Ok. Rafael, creo que tienes activo tu micrófono. ¿O se quedó activado tu micrófono? ¿O te quedaste dormido con el micrófono prendido, no? Bueno. Sale. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Es nuestra práctica número 6. Bueno, en realidad viene siendo la práctica 5, ¿no? Es preparación y conductividad de disoluciones. Los objetivos van a preparar disoluciones de diferentes concentraciones con el material adecuado. Van a medir la conductividad de las disoluciones usando el equipo conveniente. Van a clasificar los solutos empleados como electrolitos débiles, no electrolitos, y van a comprender la relación que hay entre la concentración de una. En la introducción ya nos están hablando de conceptos que ya hemos visto en clase, de la disolución es una mezcla homogénea, nos habla que sus componentes son el soluto, el disolvente. Entonces, al tener un soluto en un disolvente, pues tenemos una concentración. Y una de las formas de medir la concentración es con la molaridad. Existen otras, la normalidad, la molaridad, los porcentajes de masa en volumen. De hecho, ya vimos unos porcentajes de masa, ¿no? De masa en masa, que fue cuando sacamos el porcentaje de agua, ¿no? Esa fue otra forma de presentar la concentración.
Entonces, un electrolito pues es capaz de transportar la corriente eléctrica. Acuérdense, cuando vimos la práctica de Thomson, comentamos que para que se genere energía eléctrica, los electrones deben de estar en movimiento. Entonces, un electrolito es una ion que está en movimiento, porque está en agua. Entonces, el agua no está quieta. Entonces, existe movimiento dentro del agua y entonces eso permite y así saber cuánta sal tenemos nosotros disuelta en ese líquido. ¿Bien? La conducción electrolítica que nos están comentando. Entonces, pues los compuestos que son con enlace iónico son los que precisamente se forman principalmente nos pueden ayudar a formar los electrolitos. Bien, tenemos estas dos herramientas. Voy a utilizar la presentación que viene en la parte que ya les había comentado, en la parte de las presentaciones en PowerPoint, para cómo deben de hacer la parte de los cálculos. Nada más que todavía, ya está, ya se está presentando. Esta es la parte de, ya saben dónde obtenerla, ¿no? El cálculo de rendimiento porcentual de una reacción química. Esta presentación es cuando nosotros la hacíamos en presencial. Los objetivos son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasarla rápidamente. Voy a ir a lo que a mí me interesa. Ahí la leen ustedes, ¿no? No, me equivoqué de presentación. Ay, me equivoqué, chispas. Ya la tenía yo lista para no perder tiempo precisamente con esto. Bueno. Híjoles. No, esa distancia. Me tengo que regresar. Entonces es preparación y conductividad de disoluciones. Lo que vamos a ver aquí es el procedimiento, que es indistinto de si usamos un simulador o estamos en el modo presencial. Entonces necesito que entiendan el procedimiento y todo va a ser más sencillo. Ahí está. Entonces, más que aparezca la presentación. Bueno, los objetivos que vienen en la presentación son los mismos que tenemos en línea o en presencial. Entonces, quiere decir que independientemente de cómo se obtengan los datos, la forma de trabajar es la misma, es el procedimiento. Bueno, se está tardando mucho en aparecer la presentación. En mi computadora ya la tengo. ¿Cómo están observando, compañeros? ¿Ya lo ven sin el mensaje de Office? No, profesora. Yo todavía veo el mensaje de Office. Sí. Sí, todavía se ve. No sé por qué. Sí, gracias. Está detenido ahí. Ah, ya quedó. No sé. Yo creo que es por el internet que tengo.
Bueno, entonces, los objetivos son los mismos, ¿sale? Me voy a ir a la parte que a mí me interesa. Aquí nos habla de qué es la molaridad, etc. Esta es la parte, déjenme ver. Aquí está. Bueno, la vamos a dejar solita. Esta es la parte que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula. La molaridad es cuántos mol de soluto tengo entre los litros de disolución. Y lo único que se hace es jugar con la ecuación. Si a mí me piden la molaridad, el cálculo, me tienen que dar los mol o los gramos, porque acuérdense que los gramos y los mol los puedo convertir de gramos a mol o viceversa. Entonces, necesito por lo menos un dato, el mol o los gramos. Y necesito el volumen. Entonces, teniendo 2 datos de 3, yo puedo calcularlo, el tercero, ¿sale? Entonces, si a mí me están pidiendo el volumen que yo requiero, necesito saber la molaridad y necesito saber los mol o los gramos. Si a mí me piden los gramos, como es el caso de esta práctica, si a mí me piden los gramos que yo requiero para que tengamos una molaridad y un volumen, pues entonces, teniendo la molaridad y el volumen, yo puedo obtener los gramos que requiero para llegar a esta molaridad. Entonces, si se dan cuenta, únicamente es jugar con la expresión matemática. Eso es todo, está muy sencillo, nomás que lo deben de entender. ¿Sí quedó claro, compañeros? Que es simplemente un juego de acomodar los datos. Siempre me van a dar 2 de 3 y el tercero pues, es el que calculo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok. Eso es todo, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Ahora. Me voy a esta parte. Aquí está. Ya se dieron cuenta que como alumna entro y salgo porque tengo problemas con el internet en el otro equipo. Entonces ya pierdo. Déjenme ver si puedo con el celular. Bueno, ¿están ya viendo mi presentación, compañeros? En la parte de la presentación donde tenemos la disolución madre. Sí. Ok, gracias. Es que voy a intentar desde mi celular. Ya quedó. Bueno, entonces, miren, lo mismo que vamos a hacer aquí es, esta gráfica me gusta mucho porque nos tenemos un mapa conceptual de lo que vamos a hacer en toda la práctica. Lo primero que yo voy a hacer es calcular los gramos que yo necesito para obtener una concentración madre, que creo que es de 0.5, algo así. Eso lo vamos a checar. Se me cayó todo. Bueno, entonces, una vez que yo hice el cálculo de cuántos gramos necesito, empiezo a preparar mi disolución madre. Déjenme salirme de aquí porque el volumen de esto me está causando conflicto. Bueno. Ya está. Entonces, el primer paso es, vamos a hacer el cálculo. De hecho, lo vamos a hacer muy rápido para un reactivo nada más y lo mismo se hace para todos. Entonces, calculo, y me están dando que es 1 litro de disolución y me están dando la molaridad, entonces me piden los gramos que yo requiero de ese reactivo. Hago el cálculo y entonces los peso. Después voy a pasar ese reactivo a un matraz, en este caso son de 100 mililitros, en nuestra práctica es de 1 litro.
Esa concentración inicial es mi disolución madre. Yo voy a tomar 10 mililitros. Aquí nos están indicando 5, pero en la práctica voy a tomar 10 mililitros. Obviamente, ese matraz, yo necesito, lo que se encuentra en mi matraz aforado, lo debo de trasvasar a un vaso de precipitados porque es más fácil por la boquilla, ¿sí? El cuello de un matraz es muy pequeño, entonces lo paso a un vaso de precipitados. De ahí tomo 10 mililitros y lo voy a trasvasar a un matraz de lo que nos diga en la práctica. Creo que es de medio litro, de 100 mililitros y algo así. Algo parecido a lo que tenemos aquí. Voy a tomar 3 veces 10 mililitros en la práctica y lo voy a pasar a otros 3 recipientes que son de diferentes volúmenes y los voy a llevar al aforo. De tal manera que voy a tener 4 disoluciones. ¿Cuál va a ser la disolución más con la concentración mayor, compañeros? De las 4 que tengo, ¿quién sería la concentración? ¿Quién va a tener la concentración? ¿A qué le llamamos concentración más grande? Pues este reactivo que tenemos, el electrolito que yo estoy pesando, ¿dónde va a haber mayor cantidad de este electrolito? ¿En la disolución madre o en alguno de estos que tenemos aquí? ¿En la disolución 1, 2, 3 o en la 4? Y obviamente donde yo tenga mayor electrolito, pues mi conductímetro me va a dar una mayor lectura, si es que es un electrolito. Si es un no electrolito, por mucho que yo tenga de este reactivo, pues mi lectura del conductímetro va a ser casi la misma. Pero bueno, suponiendo que es un electrolito en donde, aunque sea débil, ¿dónde va a estar más concentrado? ¿En cuál de las disoluciones? ¿En la 1, 2, 3 o 4? Yo imagino que en la 4. En la disolución madre. La disolución madre es la más concentrada, porque si se fijan, entró todo el reactivo y se diluyó aquí. Después de aquí, tomamos una pequeña cantidad, lo vaciamos aquí, tomamos otra y aquí, y todavía le pusimos agua. Bueno, de estas 3 disoluciones que quedan, ¿cuál es la que sigue en mayor concentración? La más concentrada siempre va a ser la disolución madre y va a ser la que mayor conductividad tenga. ¿Sale? De las que siguen, ¿cuál es la que va a tener la mayor conductividad después? Perdón, la mayor concentración. Bueno, y también conductividad. ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 3? No Así alcanzo a ver es. los números. La de menor volumen. No. Exacto, te felicito. Así es como se debe de contestar. La que tenga el menor volumen. ¿Por qué? Porque se tomaron los mililitros y se diluyó con menos agua. Entonces, la que sigue en concentración es esta, la de menor volumen. Obviamente, en ese orden, hasta el mayor volumen donde se diluyó, esa va a ser la que esté más diluida, es la que tenga menor cantidad de este soluto, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro para que el momento que estén haciendo sus pruebas vayan de acuerdo a lo que nosotros estamos acabando de decir. Entonces, por cada reactivo vamos a tener 4 datos, ¿sí? 4 datos de concentraciones y 4 datos de conductividades. Con esos vamos a construir una gráfica y el modelo matemático por cada reactivo. Y lo que se nos recomienda es que cada uno de esos reactivos yo los ponga en una gráfica. Las 4 rectas, las ponga en una gráfica y de preferencia en un color diferente. Entonces, ya que tengo mis datos, lo coloco en la tabla y aquí está. Van a hacer algo parecido a esto. Entonces, fíjense, cada reactivo le van a dar un color diferente. Es una sugerencia, puede ser un color, una forma, como ustedes quieran. Las gráficas deben de iniciar, aquí no me gustó, pero deben de iniciar en la ordenada. Justamente aquí, cada una de las rectas debe de iniciar en la ordenada, ¿sí? Y cada recta debe de tener su modelo matemático completo, donde Y es la conductividad con sus unidades, el valor de la pendiente que obtengan con las unidades desde conductividad entre concentración, X, ¿quién es X? La concentración molar, aquí puede ser más o menos, acuérdense que este valor es muy general, también podemos tener ordenadas negativas, y el valor de la ordenada que tiene unidades de conductividad, ¿sí? Debe de haber tantas rectas como modelos matemáticos existan, o viceversa, tantas rectas existen con tantos modelos matemáticos. Entonces aquí
A, B. Entonces, cada uno de estos debe ir con su modelo matemático. ¿Para qué me va a servir esto? Pues dos formas. El modelo matemático, la pendiente, el valor numérico de mi pendiente, me va a decir cuál es el electrolito más fuerte. Entonces, para eso requiero las pendientes. Visualmente, el que tenga la pendiente más alta es el electrolito mayor. Y numéricamente, pues en los modelos, cada uno de los modelos matemáticos, el valor de esta pendiente, pues coincide con esta, ¿no? Pues con eso lo están graficando. Entonces, matemáticamente y gráficamente, el que tenga la mayor pendiente, ese es el electrolito más fuerte. El que no sea electrolito, muy probablemente ni tenga pendiente, o sea, una pendiente cero, sea a lo mejor una recta que va paralela casi al eje de las concentraciones, ¿sí? Entonces, y el electrolito fuerte, pues obviamente se va a disparar, ¿no? Vas a tener una pendiente muy alta. Entonces, aquí van a colocar en un solo gráfico todas las rectas. Y se recomienda que sea de un color diferente para que visualmente nosotros lo podamos comparar. ¿Sí quedó claro lo que van a hacer, compañeros? Sí, profesora. Bueno, eso espero. Ahora, vamos a iniciar ya vamos a tomar nada más un compuesto, y ustedes lo hacen para todos los demás, y ya saben cómo hacer el manejo de los datos con la pendiente y la ordenada. Entonces, ahora salgo y me voy a esta parte. Chispas, ya me hice bolas. Es que como nos están pidiendo algunas tareas de química. Sí, es esta. Bueno, entonces me voy a ir a la parte, pero déjenme ver, de química. Entonces, fíjense, primero lo que tenemos que hacer es un cálculo. Entonces, me están pidiendo lo siguiente. Vamos a calcular, voy a compartir rápidamente la pantalla la otra. Entonces, aquí dice, es que aquí estaba la indicación inicial y no la veo, donde dice calcule ¿no la ven? La molaridad que nos dice. No, es que me estoy yendo a la otra práctica, con razón. Perdón, déjenme ver. La práctica de la conductividad, preparación y conductividad, 56. Entonces, aquí está. Estaba yo en otra práctica. Nos dicen, calcule las cantidades en gramos de soluto necesaria para preparar 1 litro de disolución de cloro de sodio, 0.5 molar. Esta será la disolución madre. Entonces, vamos rápidamente, saquemos la calculadora y me van pasando algunos datos. Entonces, voy a compartir pantalla. Pero ahora con el Jamboard. Entonces, aquí está. Bien. Vamos a hacerlo con el cloro de sodio y lo mismo hacen con todos los demás, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir mi fórmula. La molaridad es igual a los mol sobre litro. Que tal vez tenga problemas en cargar esto. Entonces, vayan escribiendo, compañeros. Entonces, me están dando el dato de molaridad y me están dando el dato de volumen. Entonces, solamente me quedan los mol. Entonces, yo despejo los mol. Los mol, ¿a qué es igual? A la molaridad por los litros. Ah, miren, ya pude. Entonces, estoy compartiendo el Jamboard, compañeros. ¿Lo están viendo? Sí, maestra. Ok, gracias. Entonces,
hacemos lo siguiente, rápidamente porque tenemos poco tiempo. Entonces me están diciendo que necesito preparar, bueno, me están pidiendo los gramos, o sea, los gramos es mi incógnita, los gramos de cloruro de sodio. NaCl en gramos, esto es la incógnita, ¿sí? Y los vamos a sacar a través de los mol, ¿sí? De N. Y entonces, ¿qué dato me están proporcionando? Me están diciendo que el volumen de la disolución, que el volumen en litros es igual a 1 litro. Y que la molaridad es igual a 0.5 molar. Ahí está. Entonces, tenemos una fórmula que nos dice que la molaridad es igual a los mol sobre los litros. Los mol del soluto entre los litros de la disolución. Y me están pidiendo los gramos. Entonces, ¿dónde van a salir los gramos? Pues justamente de los mol. Entonces, yo despejo los mol, que es mol, es igual a la molaridad por los litros de disolución. Entonces, tengo que hacer un análisis de unidades. La molaridad es mol sobre litro por litro. Entonces, me van los litros y me quedan los mol. Entonces, es correcto, ¿sale? Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos conocer los mol. Del cloruro de sodio, tenemos sodio y tenemos, y tenemos cloro. Entonces, ¿me pueden decir de la tabla periódica, si la tuvieran a la mano, compañeros, vamos a sacar los gramos mol? ¿Cuántos le corresponde al sodio y cuánto al cloro? El cloro creo que es 35 punto y algo, ¿no? 35.4. 35.4 por 1 es 35.4. ¿Y del sodio? ¿Tendrán el dato? 23, ya redondeado, más o menos. Ah, bueno, ya lo redondeó el compañero. Por 1 nos da 23. Entonces, nos dan, ¿qué? 58.4 gramos mol. Con esto voy a obtener los gramos. Entonces, resulta que son los mol es igual a 0.5 por 1 litro. Esto es igual a 0.5 mol. ¿Están de acuerdo? Y, ¿sí? Ahora, necesito pasar los mol a gramos. Y con eso me voy a utilizar esta relación. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Tengo 0.5 gramos, perdón, mol de cloruro de sodio me están diciendo que un mol son 58.4 gramos. Se van los mol y me quedan los gramos de cloro de sodio. ¿Cuánto es esto, compañeros? ¿Es que es igual? 0.5 mol por 58.4. 29.245. 29.245. Sí. Vamos a dejarle, hay que ver lo del redondeo, vamos a dejarle 25 gramos. Este paso lo van a hacer igualito para todos. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es el compuesto, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, cada reactivo van a obtener ustedes sus gramos mol. Ya que tienen los mol, entonces esto que tenemos aquí va a ser lo mismo hasta acá. ¿Sí? Si se fijan,
Para todos vamos a tener 0.5 mol para todas para las disoluciones madre. Entonces, tengo que pasar de mol a gramos y para eso requiero los gramos mol de cada compuesto para obtener los gramos. Entonces, el procedimiento es lo mismitito para todos. ¿Sí quedó claro, compañeros? Lo que va a variar, obviamente, por la molaridad es los gramos que yo voy a utilizar de cada uno de ellos para obtener la concentración. Pero la disolución madre inicial es de 0.5 molar. ¿Sí quedó claro cómo van a obtener los gramos iniciales? Sí. Sí, profesor. Ok. Ahora, nos están diciendo que yo necesito obtener las concentraciones. Entonces, si se fijan, yo voy a tener mi disolución madre, ¿no? Entonces, yo tengo mi concentración 1, volumen 1. Esta es una fórmula maravillosa. Es igual a la concentración 2 por el volumen número 2. ¿Sí? Creo que voy a utilizar la otra hoja. Entonces, concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Sí? Yo ya tengo los datos conocidos. Mi concentración 1 y mi volumen 1 son de la disolución madre. ¿Sí? Siempre. Y los datos de concentración 2, volumen 2, es de las disoluciones, por decir así, disoluciones hijas, si me quieren poner así, ¿no? Entonces, yo tengo, ¿qué datos conocidos? Pues el volumen 1, concentración 1 y volumen 1 ya lo conozco. El volumen 2 yo también ya lo conozco. Lo que no conozco es la concentración 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy de aquí, voy a despejar mi concentración 2 es igual a concentración 1, volumen 1, entre volumen número 2, ¿sale? Perdón, sí, volumen 2. Entonces, se eliminan las unidades de volumen con volumen y ya nada más nos quedan las unidades de la concentración. Eso ya es muy sencillo de ver. Ahora, eso lo van a hacer para cada una de las concentraciones que nos están pidiendo. Entonces, tenemos nosotros, voy a ver rápidamente aquí en la práctica, cuáles son las concentraciones, los volúmenes. Ok, entonces, los volúmenes que me están manejando aquí en la práctica es la siguiente. Sí. ¿Quién levantó la mano? Yo, maestra, es que no está apareciendo lo que pone porque es que se tarda en cargar mucho la pantalla. Ok, de todas maneras aquí lo tengo, ¿no? Entonces, aquí lo voy a dejar. Ahí me dicen si se ve. A ver, espérenme tantito. Ya apareció, maestro. Ok. Sí, perdón, es que anda medio mal mi internet. Bueno, esto ya lo vieron, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro? Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. Entonces, voy a despejar las concentraciones 2 y queda concentración 1, volumen 1 entre el volumen 2. Las concentraciones que me están pidiendo son para los siguientes volúmenes. Yo voy a pasar, tengo volumen de 250 mililitros. Tengo 100 mililitros. Y tengo, creo que nada más. 1, 2, 3. Me falta otro volumen. ¿Cuál es el otro? 500 mililitros. Entonces, déjenme borrar aquí. Entonces, tenemos 3 volúmenes. Son 500 mililitros, 250 mililitros y 100 mililitros. ¿Sale? Esto es como volumen. Ahora, me están pidiendo la concentración para este y para este. Entonces, utilizo esta fórmula que tenemos aquí. Bien, ahora, ¿cuál es la concentración 1? Entonces, la concentración 1, ¿cuánto va a ser? Es de 0.5 molar, ¿no? ¿Cuál va a ser el volumen 1? ¿Cuál va a ser el volumen 1, compañeros?
500 mililitros. ¿El litro de la disolución? Ah, ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ¿qué dijiste, compañero? 500 mililitros. ¿Qué estabas bien? ¿Tú qué dijiste? ¿10 mililitros? No, 500. Compañero. No, el volumen 1, acuérdense que esto viene de la disolución madre. Todos los datos de concentración 1, volumen 1. Los datos de concentración 2, volumen 2, cada uno de estos. Entonces, de la disolución madre, ¿qué volumen voy a colocar aquí para el cálculo? ¿El litro o los 10 mililitros? ¿Qué volumen creen que pongo? ¿El litro? ¿El litro o los 10 mililitros? ¿Cuánto? Tengo mi disolución madre, que tiene 0.5 molar. Y estoy tomando, ¿cuántos mililitros tomo? 10 mililitros, ¿sale? 3 veces. Y lo voy a llevar a 500. Lo voy a llevar a 250 y a llevar a 100 mililitros. Entonces, este volumen 1 que me está haciendo aquí, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos 1 litro de disolución. Entonces, se refiere a este litro o a estos 10 mililitros. Se refiere a estos 10 mililitros, compañeros, no al litro. Ajá. Entonces, aquí van 10 mililitros. Los pueden pasar a litros o a mililitros, ahí puede quedar igual. Entonces, la concentración número 2, pues es bien fácil, porque lo único que tengo que hacer es mi concentración 2 para la de, en este caso, de los 500 mililitros, mi concentración 2 es igual a ¿quién? A 0.5 molar por 10 mililitros entre los 500. Entonces se van los mililitros de aquí y me queda lo molar. Uy, chispas, no puedo. Y este es molar, ¿no? Ahí está. La concentración 2 para es igual a 0.5 por los 10 mililitros entre 250. Y la concentración 2 para son 0.5 por 10 entre 100 mililitros. ¿Ya quedó? ¿Ya se fijaron? Entonces, todas las concentraciones, si se dieron cuenta, todas las concentraciones son las mismas para todos los reactivos. Lo que va a cambiar es las conductividades, si son electrolitos fuertes o débiles. ¿Sí quedó claro, compañeros? Entonces, ya con estos datos, por cada reactivo que ustedes tengan, ya van a tener 4 valores, ¿sí? Tienen y tienen el de la disolución madre, que es de 0.5. Y entonces, con esos datos ya pueden ustedes poder graficar. Ya tienen los datos de una gráfica y después grafican con la otra, ¿sí? Etcétera. Así lo van haciendo para cada reactivo. ¿De acuerdo, compañeros? Esta parte ya la dejo de compartir. Entonces, ya vimos la parte matemática. Ahora vamos con el simulador. Con el simulador voy a regresar. Uy, no me está permitiendo. Bueno, entonces, déjame ver si aquí lo tengo. Pues está aquí. Aquí está. Entonces, aquí tengo el simulador. Ya está. Ah, no, este es para medir la conductividad. Este es lo que yo tengo. Entonces ya tengo mi mesa de trabajo. Tiene que estar en español, compañeros, porque ayer que no me percaté,
lo tenía yo en otro idioma y no podía yo obtener los sólidos que tenemos aquí. Entonces, hay que tenerlo en español. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que tengo que hacer es, ya tengo mi dato de masa, ¿no? Entonces, instrumento, un vaso de precipitados de 250 y lo coloco sobre la balanza. Me da una masa, le ponemos tara. Oigan, ¿sí estoy compartiendo? Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces le pongo tara para que quede en 0. Estoy siguiendo las instrucciones, no se preocupen si voy muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Y entonces ya queda en 0 y me voy al almacén y que le doy el sólido. Entonces va a aparecer el cloro de sodio. Entonces ya calculamos el cloro de sodio, lo voy a depositar aquí y dijimos que era 29 punto no sé qué, ¿no? ¿Cuántos gramos? 29.5, no sé. 25. Creo que es 5, ¿no? Y le digo añadir. Ajá. Entonces ya tengo. Y este reactivo ya lo puedo eliminar, ya no lo voy a necesitar, entonces lo podemos eliminar. Lo que voy a hacer ahora es adicionarle, voy a quitar esto, bueno, si que lo dejamos ahí, pero le ponemos agua destilada, me dice que le añadamos 200 mililitros, entonces le añado 200 mililitros y ya tenemos, ya empieza nuestra dilución de nuestro reactivo. Voy a quitar tantito aquí. Ahora, ya voy a quitar la balanza, ya no la necesito en esta solución madre. Para eso, tomo un recipiente, me voy al almacén y material de vidrio y un matraz aforado de 1 litro. Entonces, aquí está, el de 1 litro. Y voy a vaciar toda mi disolución que tengo aquí en el vaso, acá. Entonces, dice que tiene 245, entonces 245.3. Le digo añadir. Ya está. Entonces, ya puedo quitar mi vaso de precipitados, lo eliminamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar al aforo esta disolución, entonces le pongo agua destilada. Tengo 2 formas de hacerlo, como ustedes gusten, ¿sí? La precisa o la modo realista o una cosa así. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si yo tengo que llevarlo a 100 mililitros, a 1000 mililitros, aquí, ¡ay, chispas! Ah, no. Entonces, aquí el matraz aforado me dice que yo tengo 245.3. Réstenle 1000, a 1000 réstenle 245.3. ¿Cuánto es, compañeros? 754.7. ¿Y qué? 54.7. Entonces le digo añadir. Ah, miren, nos quedó exactito, ¿no? Pues obviamente. Entonces, el menisco debe de estar exactamente arriba de la línea del aforo. Entonces ya quedó bien. Entonces, ya lo que voy a hacer ahorita es quitar, ya no tengo. Y ahora voy a tomar de este matraz, de esta sustancia madre, voy a tomar 10 mililitros. Entonces, como ustedes gusten, van al almacén y toman 10 mililitros. Lo pueden hacer con la pipeta si gustan, si no, pues lo toman directamente, lo vacían al otro matraz. Entonces, tenemos en el almacén, buscamos un matraz aforado de, creo que de 500 nos decía, y luego uno de 250 y uno de 100. Entonces, dice que está muy lleno esto. Bueno, nada más me permitió 2. Entonces, de aquí yo voy a pasarle al de 500, le voy a pasar 10 mililitros. Lo voy a hacer rápido. Y le voy a añadir. Ajá. Y después hago lo mismo con el otro y lo tengo que llevar al aforo. Así lo hago para cada uno de ellos. Bueno, ya que tengo preparadas mis disoluciones, voy a tener que medir las conductividades. ¿Cómo hago para medir las conductividades? Me voy al otro simulador. En el otro simulador, aquí tenemos nuestros iones. Entonces, el calcio, el sodio es positivo y el cloro negativo. Aquí me está ya indicando la temperatura, ¿no? Que tiene 20 grados Celsius. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer, que voy a indicar la concentración. La concentración
de la disolución madre es de 0.5 y le digo que es aceptar. Entonces ya me aparece, lo que quiero ahora es medir la conductividad. Entonces lo que yo hago es darle, miren, aquí está fuera de rango porque está en el superior. Lo que puedo hacer es modificarlo al inferior y que me dé lectura. 40.3 microsiemens. ¿Sí? Y eso es lo que van a hacer para cada uno de los reactivos. La temperatura, hay que darle la concentración y se la damos directamente y entonces ya nos aparece de este lado la concentración que nosotros tenemos y le damos medir. Hay que elegir nada más cuál de las dos lecturas con el botón aquí morado, sí, más creo que es morado, se aplica para que nos pueda ejercer la lectura y nos da de manera directa. Y eso sería, compañeros. Está muy talachuda, pero está sencilla. Sí, en sí es muy sencilla, nada más que sí está muy talachuda. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No. Revisen la parte donde tenemos las prácticas. Eso les va a ayudar muchísimo en las presentaciones en PowerPoint. Bueno, necesito que necesito que vayan escribiendo presente en el chat y los alumnos de la brigada, ahorita les digo qué brigada les toca llenar el FODO. Los alumnos de la brigada número 5 les toca llenar el FODO de esta práctica, ¿sale? Ahorita les pongo en FODO 21. Ahorita les escribo cuál es la liga y ya nos veríamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Buen día. Que les vaya muy bien. Brigada 5.